El profesor David Galeano, fuerte el aplauso. Impresionante. Profesor, acá dicen que yo copié porque yo iba preguntando, por ejemplo, cómo se dice tal cosa, y me iban diciendo, entonces yo iba completando, pero así es una forma de investigar o no. ¿Cómo piensa que yo me voy a decir, me va a llegar la palabra en guaraní? Pero... Y está más con la gente allá. Y tal, nosotros igual, no profe, le recomendamos que busque un diccionario. Claro, que se compre un diccionario. Pero decime si no es muy lindo que yo le pregunte, Ale, va a ese vaso, pe. Y me dice él. Entonces se te queda más por el oído. Profe, y hay diccionarios que están ahora actualizados, porque nosotros teníamos nuestro diccionario, ese de tapa azul. Ah, de tapa azul. Yo tengo ese. Ese re usa. Profe, te tenés que acercar un poquitito más al micrófono para que se te va a asegurar que se te... Bueno, como te voy a decir nomás una cosa, profesor, que mal quedaste en esa tapa del popu. Era preferible que sea vos que estaba disparando en una fiesta. Encima con mi señora allí. En esta tapa. ¿Cuál? A ver. En No, esta tapa. Espera. No, pero ahora sí, Dora, ahora. En esta tapa. A ver. A ver. Pero dale. ¿Para qué dice que hay entonces? No, hay un maleficio detrás de eso. Profe, visto que te estaban diciendo pegaron, profe? que se escucha. Todavía no. Que se va a escuchar nomás sin tener la puerta abierta, visto que te decía. Es mala la Es gente. mala. Muy chismoso también. No, pero en la hora justo de dar clases, pues. Es lo mismo que si yo te tengan que hacer algo en una hora y te viene el ruido con todo. ¿Pero dónde estaba dando clase vos? Y yo estaba dando clases virtuales para la Facultad de Filosofía. Tengo martes y jueves y al entrar allí ya la mitad de mi clase. Entonces yo le decía a la gente en mi curso, bueno, como me reclamaba el tema de la música, si estaba incluido, yo le decía, sí, tenemos incluido el curso. En esta tapa. Ahí está. Suman como Sí, loco. sí. Polución auditiva. Y la señora ya sale. O sea, la verdad. Qué bárbaro. Ya. En el que hablaba la mitad cuña caray allá. ¿Cómo se llama tu señora, profe? Porque a todita Sabina. Te mandamos un beso a la señora Sabina. Sí. Ella no vino hoy porque tuvo un La pequeño señora accidente. ¿Qué Glorito le pasó? Ogali. Se rompió el dedito del pie. Bueno, pronta recuperación también. Dice que le para él. pisó el profe. Ah, no. De un pisotón fue. En realidad ella me pisa a mí, yo no. Imposible. Pateó imposible. la silla, esa famosa pateada la silla ahí. Pero fue una cuestión totalmente... Bueno, pero saliste en tapa del popo, eso es muy lindo. No, todas las veces se sale en el popu. Imagínate y tapa encima. No, yo le quiero agradecer allá a los amigos del popu. Exacto. Qué grande. Bueno, pero al margen de eso, yo siempre digo que sí, pueden hacer todo lo que quieran, ¿verdad? Con tal de que no molesten nomás, ¿verdad? Claro. De eso nomás se ¿Pero a trata. qué hora es lo que estaba dando tu clase? ¿A las 12 de la noche? No. Rara tu clase. De 6 a 8 de la noche. Yo a las Oye, 7:15, más o menos. Jicuay. Un ser por ande, pobre. Imagina. Está saliendo ya. Sí. ya. Pobre, excelente. Michimía, ya. José, Tampoco. bebe. Voy yo, es interesante. No quería, al margen de eso, recordarles que la semana que viene tenemos una gran, pero muy importantísima fecha, tan arraigada en la tradición del Paraguay, que es el famoso Caraí Octubre, el día del Yopará. Sí. Tenemos el 1 de octubre, por toda una tradición que, bueno, hoy día ya no tenemos ese problema, pero antiguamente, pues, los cultivos que la gente conseguía recaudar, guardar, tener disponible, llegaban apenas un poco más a agosto, y ya septiembre era un mes complicadísimo, y se guardaba algo que a nadie le gustaba, ¿verdad? Que era el famoso locro, el maíz duro. Y bueno, y por allí surge una leyenda en el tiempo que decía, bueno, hay que comer lo que hay y agradecer por lo que hay. Bueno, y eso generó esta leyenda del Caraí Octubre, que sale y pone a prueba a la gente a ver si se animan a preparar un plato en base a lo que en principio era solamente el locro. Y pasado un tiempo, ya después en tiempo, digamos, posterior a la guerra del 70, se incorpora el segundo elemento para hacer lo que se llama el yopará. El yopará pues implica dos elementos distintos. ¿Dos elementos más o dos elementos nomás? Dos elementos pero distintos. Y yo justamente recordando eso, en una ocasión creo que les dije, la gente dice, yo para cuando, qué sé yo, en una línea uno pone todo maíz, otra línea todo mandioca, después maíz, después mandioca. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Se incorporó al tema del locro el poroto, el famoso cumandá, y allí se formó el yopará. Y era como un alimento tan escaso ya por los ingredientes, que cuando eso sí que había zapallo, y se le agregaba si había un poco de cebolla y tomate. Ese era el yopará original.
Y bueno, y entonces en la tradición, como posteriormente la gente decía que el 1 de octubre, el Caraí de octubre, iba a salir a hacer la prueba de si la gente se animaba o no a preparar. Y todos aquellos todas aquellas casas donde él llegaba, en una pose muy clásica, que dicho sea de paso, el popular suele pintar allí como un señor raído, así con un sombrero y con un arreador. Lo que la gente llama el tucumbo, ¿verdad? Y entonces él recorría las casas para ver si quién preparó el plato de comida, el yopará. Y a todas aquellas familias donde él llegaba y encontraba que se había preparado el yopará, entonces le daba un año de bonanza. Una expresión muy tradicional también, pero hoy en día ya nadie dice bonanza. Bendiciones. De bendiciones, exacto. Y aquellos que no, entonces caían en un año de desgracia, ¿verdad? Todo lo malo, todo lo feo. Era como una maldición. Bueno, y allí se instala, ¿y qué es lo que pasó con el tiempo? Que se convirtió en una verdadera institución. Es decir, recorrer todavía hoy el interior, vamos a encontrar en muchísimos lugares, digo interior por lo siguiente, donde la gente tiene más tiempo para preparar ese alimento. Ese caldo durante Ahí está. Dora está diciendo exactamente, porque inclusive todavía se hace con la olla tradicional, con la olla negra. De hierro. De hierro, que esa luego tarda muchísimo para Calentarse. y luego se tienen que echar el poroto, el locro y después el poroto, que incluso ya en el día antes la gente pone en agua, en remojo, ¿verdad? Y eso se prepara y obviamente no hay nada más lindo en el paisaje de la gente común, de la gente del interior, de acá, de muchos lugares, donde en una mesa normalmente con un mantel ahí de por medio, un mantel blanco, la mandioca ya humeante y ese plato de yopará que aparece y bueno, y que se consume en familia. Hoy tenemos que reconocer que los tiempos cambiaron, obviamente hay tanta gente que trabaja. Y refiriéndome a lo que dijo Dora, no, ya nadie tiene tiempo. ¿Quién tendría 4 horas para sentarse? Oye, la presión, ¿sabes qué? Van directamente ya al mercado 1, al mercado 4, a cualquier mercado, ya está preparado. Allí en el bar de la esquina de la casa, o se pide, inclusive hay gente que prepara. Y ni qué decir en los restaurantes así de... claro, 5 estrellas y compañía, ya está yo para gourmet. Ya no es solamente el poroto y el locro, allí ya entra queso, leche, chorizo, el carne. yopará con un queso paraguayo encima, qué rico. Una maravilla. Y bueno, y sería un poco... Con queso paraguayo para trancar un poquitito, como... También, pero demasiado rico. Claro, pero de todas maneras entra hoy en día detrás del famoso borí, que se convirtió obviamente en el plato, en la sopa más rica del mundo, pero detrás nomás está el otro, digamos, la otra sopa que la gente prepara de esta manera y que es el famoso yopará. Consulta rápida, para ustedes yopará con ese fideíto cabello de ángel o con arroz. Fideíto. Arroz. Con arroz, dice Y también. fideíto, profe, fideíto o arroz. Los dos. No, si tenés que elegir Bueno, uno, arroz entonces. Arroz. Arroz. Estamos empate, entonces arroz y fideíto estamos acá. Fideíto, una Bueno, esa rueda. voten ahí en el Twitch a ver quién gana. Yo tengo Fideíto un o socio arroz. también de Guaraní, preguntarle si le conoce a Darío, socio vitalicio. Dice, no tiene nada que ver, yo pará sin queso, dice acá. ¿Cómo? Por eso ¿Qué estaba significa- diciendo. ¿Qué significa cure yo? Leí que el compañero de laburo de mi señora le quería hacer eso, dice. No. Caraíca, ure es lo que hay hacia mi casa, dice, llamo coñoño, soy el profe, dice. ¿Cómo se dice permiso en guaraní? Dice. Icatuba. Icatuba. ¿Puedo? ¿Eh? En serio. Exactamente. No me Icatuba. gusta el queso, dice Icatuba. fideo, Resulta que dice, el concepto del por favor nunca jamás ellos tuvieron como parte de su experiencia social, ¿verdad? Ellos nunca pidieron permiso por nada. ¿Y EJI, profe? Ella salí. Ella que... A ese más violento ya. Sí, no, inclusive la gente suele decir, ella que será pegue. En el auto entonces podemos decir ya Ella Prefiero oso. tapa cuadrilla a la parrilla, pope soy. dice. Obvio. Más vale. yopará con carnecita ya. Sí, pero ya. dentro de todo eso es increíble que todavía hasta hoy hay una tradición también instalada con eso. Lo del yopará trae consigo una serie de otras prácticas. Por ejemplo, que siempre hay un platito extra para el vecino. Ese que uno le lleva y le... "Coahuerucán de mamá", dice la nenita o el nenito cuando se va. Y del mismo modo después el vecino... Ay, pero tiene que ser ese platito que parece jarrolata. En ese Ella y Eso Dora, dice. Ese es mejor. ese es más rico, no sé por qué, pero más rico. Y bueno, pero eso también es lo que estábamos diciendo, de la forma que tradicionalmente siempre se sirvió. Hoy en día, obviamente, tenemos platos. Cazuela, todo chuchi, sí. Pero anteriormente estábamos hablando hasta un plato de lata, ¿verdad? Que era tan común. Y eso era acompañado solamente con agua, ¿verdad?
¿verdad? En algún momento lo más... ¿Cómo te va a hinchar yo para con agua? Yo hoy La- le la metimos- loja. Hoy le A metimos la ese yo loja. para nosotros. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿En Bueno. dónde? ¿En tu En mi casa, en mi casa. Cada tanto sí o sí se hace por otro ¿De una a la ¿De semana. dónde es la Está señora bien. que trabaja en tu casa? No, y de Joven Now. Ah, Porque tiene mucho No alimento. sé, el no, de poroto. una parte de Concepción, no sé si es Joven Now. o sí. No, no, está en Itapúa. La- ¿Por qué? Pope me la está otra poniendo a punta. prueba. La No, otra tiempo, punta se fue tiempo, allá. Está confundiendo, Concepción acá y Itapúa. Tiempo. No, lo que está probablemente en Villa en Villa, Orqueta, ahí. ahí está, ¿viste? Pero Joven Now me confundí porque la estancia de los abuelos de mi señora. ¿no? La estancia. Pero, ¿qué? Me re Ya, marginal. yo y Pope no estamos tan lejos uno del otro, ¿verdad? Mira. Sí. Ahí Amigácito. ahí está nomás. Está oñe este mi kunemoi con anga dice. Pope estás aquí por eso se ventila, dice. Ah, Demasiado Hace calor. calor. llegó. ¿Hace calor o no tenés? ¿Verdad? Hace calor. Hace acá. calor. hace calor, hace. ¿Eh? 32 No grados en llega la al calle aire. y acá hace 35. No sé cómo les explico, pero. Sí, Sí, pero hace ¿verdad? calor. No, Con yo pensé las que yo luces dije, acá. ¿será que yo ya me estoy sintiendo mal? Es mi menopausia, no sé qué puta, pero tengo un boludo terrible el calor. Pito pausa. Prendan al aire, dice. Profe Bombero YPE, ¿cómo es la posición? Dice, profe. Sentado sobre el pie, sobre el talón, y allí poner la mano en el, frente al fogón. O sobre una silleta. Sí. Normalmente la silleta. Es la ¿verdad? Yo puedo mostrar, silleta. mostrar ¿Vos cómo sabés va. que hay mucha gente que no sabe lo que es la silleta? Sí. ¿Vos sabés lo que es la silleta? ¿Vos sabés lo que es la silleta ahora? No. Quita más o menos, ¿cuánto? 20 centímetros de Sí, altura. cortito. Y una silla donde uno Ahí va a casi se mostrar sienta Pope. sobre el pie. Allí está. Pope va a mostrar al bombero no hay YPE. toma ahí, acá enfrente tiene que ser. Ahí va a ser Pope lo que es el bombero YPE. Bombero Ahí YPE. está, ahí está. Bombero YPE. Más o menos así está. Ese Perfecto. es. Ese es el bombero. Perfecto. Bueno, y así, chicos, y así Sí. es la silleta, gente, también. Sí, sí. Y la mano está sobre el así. fuego, Pope, allí va. Por Ese YPE, es el no, bombero YPE. Esa era. Ahí está. Sí. Era una versión muy nueva, muy agradable el bombero YPE. Acá dice Pope PTI Caraí Carapeje está jahuepaje. Yero Cuami, bueno. El Yerocuá. Yeu para lo que hay mucho hoy en día, dice que vaya es Paraguay Pope soy, dice rodilla off después. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que en la casa de mi abuela cada uno de los nietos tenía su propia silleta. Claro. Y es tipo es una silla pero que es así nomás una vez corta. Sí. Y vos te sentás ahí para merendar o para... Yo soy de Barrio Sajonia, me crié ahí de chiquitita y en la vereda Ya cuando tenés vos te que buscar qué sentabas, es. silla cable y Sí, estaba también pueden ese. buscar silleta, Sí. no Sí, puede la ser que haya silleta. gente que no conozca. Tiene Bueno, que La haber silleta en la silleta, vereda tiene que full. Y la despensita de mi abuela también, ella tenía con su tereré ahí siempre. Y una cuestión que hay que relacionar nomás también, eso de dónde viene. Es una tradición guaraní, ¿verdad? Ellos cuando nacen una criatura dicen Oñembo Apuicá. Oñembo Apuicá toma asiento en la tierra, pues ellos siempre nos ven a todos sentados en una silleta alrededor del fuego. Por eso cuando ellos pasan por lo que se llama Ñemongaray, como una especie de bautismo, cada papá se encarga de hacer una silleta para el hijo o para la hija, que pasa por la ceremonia de ese bautismo. Y le entregan simbólicamente la silla, que esa va a ser su silleta por toda la... Es silleta. Ah, ¿no? y por eso ahí le dicen, es guapo. Pepe y me van a tratar en donde debe. Hay que estar frente al fuego y allí es donde se comparte todo, pues. La vida normalmente del indígena y mucho del paraguayo pasa mucho por un concepto muy colectivo, de colectividad. Una cuestión más moderna hoy es cada uno en su casa. Claro, antes era toda comunidad. Todo en comunidad. Inclusive hasta se vivía en una especie de comunidad, ¿verdad? En un terreno grande. Sí. Por un lado un hijo, del otro lado el otro hijo, los nietos, bueno, todo el mundo en un mismo predio. Hasta ahora hay cosas que son muy de la comunidad. Y por eso están esos apellidos extendidos, González Cue, Martínez Cue, Rojas Cue. Uno se va y se encuentra y eran los terrenos donde vivían familias con esos apellidos. Obviamente, repito, los tiempos cambiaron y hoy en día ya no vemos. Quedaron esos lugares, en muchas ciudades, en muchos distritos, quedaron esos apellidos así con la terminación Cue. El guaraní tiene algo muy interesante que permite darle tiempo al sustantivo. Me explico. Por ejemplo, yo digo Cheroga. Cheroga es un sustantivo. Cheroga pora. Ahí está la Allí está, silleta. claro. Esa es la Es silleta. refiriéndonos, Cheroga. ubico, Esa Y ubico, qué lindo. cuando yo le agrego Cue, Cheroga Cue, la que fue en mi casa, en castellano fue, pero en guaraní es mi casa Cue. Y allí nosotros Claro. usamos mucho. Pues, Novia ese Cue. Mi novia Cue, a mi novio Cue. Pero, y Gustavo, Claro, Capitán Gustavo, Cue, es, eso es. Capitán Cue. sí. Gustavo es Mancue, yo.
Me acuerdo. Bueno, Bueno, pero de todas maneras viene de allí esas terminaciones que hoy en día son nombres de compañías, de barrios, en muchos lugares del interior. Y eso es interesante para entender más de dónde viene de esa concepción colectiva de la familia. Aguanta el yo para. Bueno, yo para entonces, eso es el 1 de octubre. sí. El primero Caray, de octubre. octubre. Sí. Caray, octubre. En octubre tenemos 2 comidas grandes, entonces el 29 de octubre, ¿en qué se come ¿Qué se come el 29? ñoqui? No. Pues ese no es grande. ¿Ah? Esa comida no es grande. Puede ser algo ya de otro lado. Y ¿no? bueno, Pero entra dentro de la general, dentro de lo que sería la cultura folclórica, ¿verdad? Sí, y Está también, arraigada por acá también. ¿En profe, qué momento? O sea, profe, si te pregunto te complico, si nomás, ¿en qué momento trae la tortilla acá? Pues la harina pues no viene de Europa o Claro. ¿verdad? Porque se Eh, hacía el choclo seguro antes, como el que... Maíz. Anteriormente había un tipo de lo que llamamos nosotros una especie de chipá, una especie de chipa, ¿verdad? Que se hacían directamente del maíz, el maíz tierno que es el choclo. Ellos tienen la costumbre hasta hoy, de pasar por por el mortero, ¿verdad? Casi se convierte en agua, mezclan otra vez con un poco de agua, le dan una forma medio ovalada y meten bajo el tanimbú ahí en el fuego, ¿verdad? Y luego retiran y eso lavan con agua, por supuesto, y comen riquísima. Yo tuve la oportunidad, ellos le dicen buitá, le dicen a eso. Pero posteriormente, así como estás diciendo, entró el tema de la harina, llegó acá con los europeos. Y eso fue una cuestión muy tradicional, el tema de preparar, y allí se incorpora el aceite y otros elementos que no son comunes en la cultura indígena. Y algo también muy especial, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de probar lo que la gente llama el pombero nambí. El pombero nambí es la misma masa de la tortilla, pero más seca. tipo pireca. Sería la pireca, ¿verdad? Exactamente, sería la pireca ya en una Mira un cómo ya nombre más entiende, conocido, ya sí. entiende todo. No, No, Sí, Sí, porque el pompero Pope nambía está ya embalado. es la oreja del pompero. Pope está embalado, sí. Claro. En Encarnación le dicen cuerito. Sí, Qué pa' rabia que cuerito. me da, boludo, lo Encarnación cuando le dicen cuerito. Es más una versión correntina, inclusive la cuestión del cuerito. Pero algo también interesante que mencionaste, eso, y que está dentro de lo que tradicionalmente acá se prepara y se consume, es el famoso reviro. El reviro que uno llega, por ejemplo, a la Encarnación tipo madrugada, allí en la terminal, vamos a hacerle propaganda a la gente de allí, preparan el reviro y le ponen 2 huevos fritos encima, y con eso un rico cocido negro para romper Guácala el el cocido negro. estómago. Pero, profe, te hago una consulta. Sí. Yo ya te pregunté esto, pero el piró, ¿conoce también? El pirón. Pirón. Vos Sí. te ¿Qué pregunté. Y es como una carne molida, ¿verdad? Que se come en Exactamente, el se saco. prepara con una especie de carne molida, sale un poquitito, sería Como un una especie, engrudo. sí, sería como una especie de soapuá más o menos, ¿verdad? Tiene una forma de esa y se prepara con Porque carne. cuando yo trabajaba en la estancia, Perdón. Como la cocción. Y se prepara normalmente, se hace a veces en el horno, se hace también, muchos lo hacen hervido también. Hay varias maneras de preparar, ¿verdad? Pasa que acá la forma más tradicional siempre fue el meter en el fuego, ¿verdad? Bajo la ceniza o asando algo. Ya una cuestión muy reciente es el uso del aceite para hacer sirirí. Pues hay varias maneras de cocción. Vos podés hacer el bopupú, que es el hervido, pupú por el agua que... Bueno, y eso ocurre con la mandioca, con la batata. Pero podés hacer el bollí. El bollí es el cocinar algo, cocer algo, y yi queda duro, se endurece. A lo mejor de un estado líquido o medio líquido, se vuelve duro. Eso es el bollí. ahora bollí. entiendo Sí. lo que pasaba entonces en los camerinos cuando le decía G. Ajá, joder. Bueno, profe, nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias por venir. Nos vemos la próxima semana o Con ya mucho no gusto. venís más porque No, estamos siempre. Yo voy a entrar con ustedes en la nueva tendencia. me gusta. Yo tengo que profe. no puedo Open estar ajeno a by Me ustedes. encanta. Oh, y Open sin by remera, ¿verdad? Le Sí, contaron sí, eso, Open by ¿verdad? Primer piercing en el pezón del profe. Breve pausa, ya volvemos.